Cordial saludo, mi nombre es Derly, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar. El presente video estará dividido en dos momentos. En un primer momento voy a abordar lo que tiene que ver con evolución, definición y algunos aspectos teóricos de regímenes internacionales, actores internacionales y organización internacional. En un segundo momento, mi compañero Daniel hará su intervención acerca de algunos aspectos teóricos de los conceptos anteriormente mencionados y posteriormente realizará un análisis de los regímenes y de las organizaciones internacionales, de la importancia o no para el sistema internacional contemporáneo, asimismo de la efectividad frente a las dinámicas sistémicas en los últimos 10 años. En ese sentido, inicialmente los regímenes internacionales, pues, según Barber 1989, hicieron su aparición a mediados de los años 70, y esta aparición estaba sujeta como tal al paradigma del idealismo. El idealismo visto desde el concepto del poder, ya que el poder para las relaciones internacionales en su momento fue un concepto muy importante y muy relevante a lo largo de toda la Guerra Fría. Asimismo, pues este instrumento de análisis denominado régimen internacional se constituyó en un aspecto importante para poder soportar todos aquellos aspectos que de cierta forma no tendrían ningún soporte frente a los acontecimientos surgidos en los años 70, como lo fue la crisis del sistema monetario y la derrota de Estados Unidos en Vietnam, por nombrar alguno de ellos. Frente al tema de la definición, según Stephen Krasners, como se citó en Costa 2004, expone que régimen internacional son todos aquellos principios, reglas y procedimientos con los que cuenta en torno a los cuales convergen en un área temática concreta las relaciones internacionales. Los principios entendidos como todas aquellas creencias de hecho, las normas como aquellos comportamientos y estándares definidos, y las reglas como aquellas prescripciones en marco de la acción que realiza cada actor dentro del sistema internacional, y los procedimientos que son los que se efectúan para la toma de decisiones. De igual forma, pues me llama la atención un poco lo que menciona John en este mismo documento tomado de Costa 2004, donde expone que los regímenes en instituciones sociales dejan un poco de lado todo lo que tiene que ver con la cooperación. Por tanto, pues el autor parte de allí y dice que es imposible entender el concepto de régimen internacional sin tratar un poco lo que tiene que ver con cómo se ordenan las relaciones entre estos estados y cómo de una u otra forma llegan a establecer negociaciones y procesos de cooperación, aun cuando los intereses son particulares para cada uno de los estados. Por tanto, pues esta argumentación le permite al autor abarcar otro concepto de régimen internacional, donde expone que son todas aquellas normas surgidas de forma espontánea y que son impuestas con la capacidad de que el Estado pueda hacerlas cumplir. En un segundo aspecto voy a abordar la organización internacional. Según Barber 1995, expone que las organizaciones internacionales no nacen netamente vinculadas a un proceso de guerra o de paz, sino que por el contrario surgen por la revolución industrial y todos los aspectos que de ella devenían, como lo es la comunicación, la ciencia y el comercio. Así las cosas, como tal, la génesis de la organización internacional pues es específicamente todas las tareas y necesidades ligadas a un mundo en pleno desarrollo industrial. Por consiguiente, hablando un poco en términos de la definición, Kaldutz, en su documento Teoría General de la Organización Internacional 1991, expone que una organización internacional es todo grupo o asociación que se extiende
por encima de las fronteras de un Estado y que adopta una organización, una estructura orgánica permanente. Por consiguiente, el autor expresa dos aspectos importantes. El primero de ellos, la internacionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que para ser una organización internacional tiene que proceder o formar parte de distintos estados. El autor menciona, si es una organización hace parte solamente de un estado, pues no podríamos denominarla una organización internacional. En una segunda instancia, pues debe tener una estructura orgánica permanente. ¿Por qué? Porque esta estructura orgánica permanente va a permitir que se cumplan todos los fines y objetivos para los cuales fue planteada como tal esta organización internacional. De igual forma, pues expresa que la funcionalidad de las organizaciones internacionales pues nacen específicamente para tratar de aspectos relacionados con la división fronteriza y con los poderes que de cierta forma impone cada Estado en el cumplimiento como tal de sus objetivos. Asimismo, deben tener una relevancia jurídica, es decir, que los actores que hacen parte de este sistema internacional pues deben llegar a un consenso para definir unos derechos y unas obligaciones que deben cumplir dentro de este sistema. Por último, los actores internacionales, su evolución pues a qué se debe, teniendo en cuenta que desde el punto de vista de sociedad internacional, la sociedad básicamente se debe a estados-nación, pues es allí donde cobran importancia los actores internacionales y entonces empiezan los actores a buscar un tipo de reconocimiento, a desligarse de aquella independencia colonial que tenían y a ser parte de una vida moderna tal como lo plantea el autor. Es decir, el autor dice pues en unas palabras que no, lo importante en este momento y la relevancia de estos autores no era ser, sino ser reconocido ante el sistema internacional. Hablando un poco de la definición, pues Caldutz en su artículo Los actores internacionales 1991 expresa que un actor es el que desempeña un papel y un rol en un contexto social definido previamente y que este rol pues surge a raíz de una interacción, que esa interacción debe darse en el marco de relaciones internacionales. Por consiguiente, pues el autor expresa que si una persona que viaja al exterior y no va a cumplir ningún objetivo específico, pues no podríamos denominarle actor internacional, dado que según Barbe, 1995, expresa que un actor internacional es todo aquel individuo o grupo que tiene una movilidad para gestionar recursos, para permitir alcanzar unos objetivos y que de cierta forma tiene una influencia sobre otros actores del sistema. Asimismo, pues el autor plantea que este actor goza de una autonomía y que lo más importante es que movilice recursos y tenga la capacidad para cumplir tareas específicas que le han impuesto dentro del sistema internacional. Ahora bien, para complementar acerca de lo que expresaba mi compañera acerca de cómo se ha venido caracterizando las organizaciones, los actores y toda esa parte dentro del sistema internacional contemporáneo, quiero aclarar algo muy importante, y es que no solamente el sistema dinamiza estas organizaciones, sino que también se caracteriza por presentar un conjunto de relaciones de poder que se aproxima a un modelo de la hegemonía unipolar en la fase de descenso y al modelo del equilibrio del poder clásico en ascenso según Morgenthau 1986. Adicional a esto, Duverger 1973 establece que los regímenes políticos constituyen conjuntos coherentes y coordinados de instituciones que hacen que el sistema pueda recobrar importancia. Para Georges Bordeaux 1981, un régimen es un conjunto de reglas, recetas o prácticas. Y aquí ya estamos viendo que los regímenes u organizaciones internacionales desenvuelven la vida política en el sistema, es decir, están generando una distinción del poder entre gobernantes y gobernados. Ahora bien, si dentro de la importancia de estas organizaciones, según Desailly en 2003,
son de un tipo social estratégico en el que compiten y cooperas, es decir, genera interacción entre las lógicas gubernamentales y las habilidades de movilización de sus actores. ¿Qué produce esto? Efectos en los procesos políticos nacionales y la configuración de dinámicas de acción colectivas en grandes potencias. ¿Y esto quién lo puede complementar? Brown, 2009, a través donde dice que para complementar la configuración de actores es necesaria tener una dinámica de acción colectiva. ¿Entre quiénes? Las grandes potencias, como lo acabamos de relacionar. Ahora, para complementar desde la visión o la importancia en el sistema internacional contemporáneo, quiero colocar dos teorías de acuerdo a Uriegas 2014, y una es el idealismo clásico y el constructivismo. Ahora, ¿qué es el idealismo clásico? Se encarga de enfatizar en el derecho, las normas, los principios y las instituciones como mecanismos fundamentales para el fortalecimiento de ¿qué? De los vínculos externos y la solución de conflictos entre países o grandes potencias. Ahora, el constructivismo. El constructivismo tiene como o se encarga de mostrar o ser una identidad que genera y permite moldear los intereses de los actores, los agentes y las estructuras que constituyen mutuamente ¿qué? Intereses que buscan estar alineados a las políticas en los regímenes y organizaciones internacionales. Aquí ya estamos encontrando la importancia que se ha venido configurando dentro del sistema. Ahora, ¿cuál ha sido esa efectividad que han marcado durante los últimos 10 años? Entonces, con base a esas dos teorías, o sea, la idealismo, al constructivismo y aparte de eso, la teoría del idealismo clásico, encontramos que los estados han logrado vincular desde esas dos teorías organizaciones internacionales para tratar asuntos de mutuo interés y establecer esquemas de cooperación que beneficien a las partes. Es decir, aquí nadie va a poder buscar tener mayor beneficio que otro estado-nación. ¿Por qué? Porque el sistema, el régimen, la organización viene a ser manejada a través de unos parámetros, a través de un diseño, de una política pública. ¿Y esto cómo lo podemos encontrar? A través de un concepto de Avisaab que establece como toda noción, la de la organización internacional es evolutiva, es decir, todas vienen teniendo una evolución y esto se basa a cómo el sistema internacional contemporáneo durante los últimos 10 años ha venido marcando esa pausa en la interacción de organizaciones internacionales y grandes potencias. Ahora bien, de acuerdo a esas dimensiones, en el sistema se ha identificado que vienen obrando conjuntamente, puesto a que en la realidad no son excluyentes entre sí, sino complementarias. Todas entran a jugar un rol evolutivo dentro de este sistema. A partir de eso, ¿qué más ha generado como mayor efectividad de acuerdo a Kaldush 1991? Es decir, que la doctrina ha primado en sus estudios los aspectos diferenciales sobre los aspectos comunes a las distintas formas de organización internacional. Ya estamos viendo cómo ha venido regulándola internacionalmente. Ahora, la realidad internacional muestra una clara tendencia. ¿Cuál es esta tendencia? Que ha reflejado en las últimas décadas, ya que ha potencializado la vinculación e interdependencia entre las diversas organizaciones internacionales por encima de sus diferencias. Esa variable la podemos complementar de acuerdo a lo que manifiesta Smith 2012, que la actividad económica se globaliza mientras que la política sigue estando definida por la reducción de los límites del Estado-nación. Ahora, ¿quiénes son esos conocedores que están dentro de ese sistema dándole aplicabilidad y generando una efectividad dentro de su proceso, su etapa de evolución? Son en su contexto quienes enfocan y reconocen con mayor facilidad las situaciones y problemáticas que deben de ser solucionadas por medio de políticas públicas. ¿Quién reafirma esto? Wittfein en 1995, de acuerdo a su referencia. Ahora, para concluir, las implicaciones generadas en el marco del sistema internacional contemporáneo se asocia no solamente a la crisis económica mundial que ha venido arrojando cambios, como lo indica Arevena 2013, donde dice que los nacionalismos, los secesionismos y la pluralización cobran cada vez más importancia. ¿Por qué cobran más importancia? Porque hay una dinamización de estos regímenes y estas organizaciones internacionales dentro del sistema internacional contemporáneo que buscan a la par estar alineados conjuntamente para poder generar una sola dinámica. Muchas gracias.